Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Buenas noches. Esperamos a que se conecten más personas. O Héctor, ¿te parece si iniciamos? Tú dime. Pues igual podemos ir iniciando, igual para respetar el horario, como quieras, pues esto va a quedar aquí en la página de Face y posteriormente lo vamos a subir a YouTube. Ok, de acuerdo. Entonces vamos a comenzar. Esta presentación va a quedar grabada y la vamos a publicar en la página. Bueno, pues muy buenas noches a todas y a todos. Mi nombre es Atsin Martínez. Y a nombre de la Unión de Arte y Cultura les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia virtual sobre el proyecto educativo durante el Segundo Imperio Mexicano. Esta noche nos hablará Héctor Raúl Flores. Él es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Además es profesor. Permíteme un momento. Es profesor de secundaria y preparatoria en diversas escuelas y actualmente está estudiando la maestría en Derechos Humanos también en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Héctor, muchas gracias por este espacio y bienvenido. Muchísimas gracias, es un gusto estar con ustedes. Igual si podemos por ahí compartir pantalla, por favor, la presentación. Muy bien, vamos a comenzar. Bien, pues primeramente muchas gracias a todos los que nos están sintonizando, a quien se conecte en minutos breves y bueno, a quien nos vea posteriormente, ya sea aquí en la página de Facebook o en el canal de YouTube. Bien, pues en esta noche, como ya bien lo dijo mi compañera, pues les hablaré sobre el proyecto educativo durante el Segundo Imperio Mexicano. Siguiente, por favor. Bueno, pues a manera de antecedentes, hay que recordar que pues, para 1862 está la invasión, luego la intervención francesa, la segunda, ante el avance inminente de las tropas francesas hacia la Ciudad de México. Bueno, pues el presidente Juárez parte rumbo al norte en 1863, a principios de ese año, y bueno, específicamente en San Luis Potosí hace una llegada y se instala durante algún tiempo en el Palacio de Gobierno que de aquí de San Luis Potosí, el que tenemos ahí en la imagen. Y bueno, pues es por ello que durante este tiempo San Luis Potosí pues es considerada capital de México. Eh, entonces todo esto sucede, bueno, mientras hay una comitiva de conservadores. Hay que recordar que los grandes bandos o los grandes grupos político-ideológicos del siglo XIX, bueno, pues son liberales contra conservadores, y un grupo de conservadores pues realiza una comitiva y viajan hacia Europa, pues en busca de algún pues candidato a monarca o algún príncipe europeo que viniera aquí a instaurar un segundo imperio o una segunda monarquía. Siguiente, por favor. Bien, en lo que llega este príncipe europeo, en lo que manda en aquella comitiva, bueno, pues aquí se forma una regencia, la regencia del Segundo Imperio Mexicano, la cual se establece el 11 de julio de 1863, formada, bueno, principalmente por tres personajes: por José Mariano Salas, por el obispo Juan B. Ormachea y por Juan Nepomuceno Almonte. Cabe mencionar que, bueno, Juan Nepomuceno Almonte, hijo natural de José María Morelos y Pavón. Quien encabezaba, pues realmente, eran entre Juan Nepomuceno y Juan Ormachea. Bueno, por el lado de la iglesia, ¿no? Entonces tenemos dos personajes conservadores y tenemos pues una figura importante del clero. Siguiente, por favor. ¿Qué hace esta regencia? Bueno, a grandes rasgos, regencia, bueno, es una especie de gobierno provisional, un de mientras, como quien dice, en lo que pues le daba el emperador Maximiliano.
¿Y qué hace esta regencia durante su periodo, antes de 1864? Bueno, lo primero que hace es pedir informes de la situación en la que se encontraba el país, la situación educativa. Cabe mencionar que, bueno, debido a la invasión francesa, a la guerra de reforma, se tenía un tanto abandonado pues el campo educativo, entre muchos otros ámbitos. También, pues con el obispo Ormachea a la cabeza de esta regencia, pues la religión cobra un papel, si bien ya lo tenía, retoma ese papel importante dentro de la educación. Y él pues comenta, o comentaba el obispo Ormachea, que pues era imprescindible que los alumnos tuvieran una formación religiosa y que pues era impensable que algún país moderno o que quisiera alcanzar la modernidad, pues estuviera fuera de la religión, ¿no? Que obviamente pues de la religión católica en este caso, ¿no? De México. Y en cuanto a la universidad, retoma la idea de la universidad, abren nuevamente universidades, pero se dejan un tanto abandonadas, ya estaban abandonadas desde antes, pero tampoco se les hace mucho caso durante la regencia, lo que posteriormente va a llevar a Maximiliano pues a que la cancele o cancele la universidad como tal. Ya más adelante explicaré sobre esto. Siguiente, por favor. Bien, una vez ya que llega Maximiliano de Habsburgo, Maximiliano I de México, ya como emperador, pues igual pide un informe sobre la situación en que se encontraba pues ahora el imperio y sugiere que debería darse mayor énfasis o mayor atención en la educación primaria y comenta que pues no nada más en las de las ciudades, sino que se debe atender pues a las zonas rurales. Entonces es como que lo primero que realiza, ¿no? Pide un balance a ver qué terreno está pisando en cuanto a lo educativo. Siguiente, por favor. Bien, el primer avance importante durante el Segundo Imperio en materia educativa, pues es la formación de la Comisión de Instrucción Pública, la cual pues se forma el 3 de agosto de 1864, con José Fernando Ramírez a la cabeza. ¿Cuáles eran las principales acciones que iba a tomar esta Comisión de Instrucción Pública? Bueno, lo primero, la creación de una biblioteca nacional y creación y conservación de museos, conservación de los museos que ya hubiera, una academia de ciencias, y ahorita vamos a ahondar en ello. Se le debe dar fomento, o considera que se le debe dar seguimiento o un fomento de un Ministerio de Educación Pública, y habla de establecer escuelas primarias, normales y centros politécnicos. Esta Comisión de Instrucción Pública, ya para 1865, va a cambiar de nombre al Ministerio de Instrucción Pública y Cultos. El siguiente, por favor. Bien, esta es la Academia Imperial de San Carlos. Dentro de las tareas de la comisión, no nada más era crear, sino dar seguimiento o reabrir o recuperar las instituciones o los programas que ya hubiera y que Maximiliano les encontrara utilidad y funcionalidad. Pues bueno, vamos a retomarlos. Y entre ellas, la Academia o durante el imperio, la Academia Imperial de San Carlos. Este es el edificio donde pues se mantenía y el que... Y bueno, dentro de este instituto, pues lo que se pretendía era dar una carrera, se iba a llevar la carrera de arquitectura, aparte de cursos para artesanos, de dibujantes, también se iba a dar algunas especiales sobre artes plásticas. Entonces era la esencia, o esa iba a ser la esencia de la Academia Imperial de San Carlos, la cual sí llegó a hacer inscripción y bueno, pues al menos dar uno o dos cursos durante lo efímero del imperio. Siguiente, por favor.
Bien, lo siguiente, pues es la creación de un estatuto nacional del Imperio Mexicano, esto para 1865, donde, bueno, se menciona, esto es a nivel general, donde se menciona que pues el encargado del Ejecutivo pues va a ser el emperador, va a ser Maximiliano, y va a gobernar a través de un ministerio que se componía de 9 departamentos ministeriales. En lo concerniente a la educación, iba a ser el Ministerio de Instrucción Pública y Cultos. Siguiente, por favor. Y ya dentro de, pues, de este Ministerio de Instrucción Pública y Cultos, pues se da o se abre la Escuela Imperial de Servicios Públicos el 16 de septiembre de 1865. Aquí en esta Escuela Imperial estaba pues destinada principalmente a quienes fueran a servir al imperio, tanto de manera civil, o sea, servidores públicos, como de manera militar. En este caso, a quienes iban al ramo civil, se les daba un periodo de 4 años para egresar de esta escuela y un máximo de 6. O sea, una vez que terminaban sus estudios dentro de 4 años, todavía tenían 2 años más por aquello que se pudiera atravesar, dando de 4 a 6 años para egresar. El siguiente, por favor. Y bueno, de este ministerio lanza también un decreto sobre cómo se iban a organizar, bueno, más bien el Estatuto Provisional lanza este decreto sobre cómo se van a organizar los ministerios. Esto se hace el 12 de octubre de 1865 y respectivo al Ministerio de Instrucción Pública y Cultos, pues estos son algunos puntos, los que muestro aquí en esta imagen, de entre los principales que se mencionaba en este decreto, ¿no? Primero, una enseñanza, en cuanto a la enseñanza y promoción, pues se hablaba también de incentivar aquí a los profesores, se hablaba incluso de becas para los alumnos destacados, obviamente un plan general, una ley de educación, plan uniforme de enseñanza en escuelas y colegios. Aquí se habla ya pues, de instituciones privadas, se menciona que tanto particulares como organizaciones privadas podían abrir colegios, pero que por parte de Maximiliano, él comentaba que se iba a poner mayor atención o mayor énfasis en cómo iban a dar esta educación. Y que bien, si se dedicaban y si la intención era pues aportar al aprovechamiento y al estudio de la juventud, pues que no había ningún problema. Bueno, todo lo regulado en cuanto a los fondos que iban a estar destinados, encaminados a este Ministerio de Instrucción Pública. Algo de lo que ya comentaba, premios y recompensas. Bueno, mencionaba lo de los incentivos, pero pues también un premio, ¿no? Algo parecido como un estímulo docente. También aquí se iba a tomar en cuenta pues la conservación de monumentos antiguos, pues se consideraba que parte fundamental del arraigo, de la identidad que debería tener el joven, bueno, pues partía de cuidar, de respetar, pues monumentos al que el joven les encontrara pues un sentido, ¿no? Les encontrara una importancia histórica. Y pues bien, por ahí dicen que no se quiere o no se respeta o no se cuida lo que no se conoce. Entonces, más o menos por aquí va este discurso. Y bueno, además de, obviamente, la lengua castellana, consideraba el emperador que pues era importante conocer las lenguas educativo, pues también hizo bastante, bueno, hizo algunas leyes pues, sobre la protección del indígena. En lo educativo no puede ser menos, era motivar la enseñanza de las lenguas indígenas, pero además las clásicas y las orientales. Siguiente, por favor. En cuanto a la relación de la Iglesia Católica y la instrucción pública, desde el principio Maximiliano lo dejó muy claro. Él era católico. Entonces, él consideraba que sí el alumno debía tener una formación, obviamente, religiosa, pero que la iglesia como institución no debería meterse en cuanto a la instrucción pública.
no, pues ya más adelante cuando veamos la parte de la universidad, pues cancela o elimina las plazas o los cargos que tuvieran algún clérigo dentro de la universidad y pues lo extiende a, a otros niveles como son primaria y secundaria. Entonces, él decía, sí debe enseñarse la religión, pero que no lo haga un sacerdote, ¿no? Entonces, era más como para motivar la reflexión, el espíritu, pero no para un adoctrinamiento católico como tal. Siguiente, por favor. Bien, bueno, la ley de instrucción pública que ya mencionaba, pues se hace en dos partes. Su primer ministro de instrucción pública y culto es Manuel Siliceo. Él ya había sido o ya había ocupado un cargo similar con Ignacio Comonfort, había sido ministro de culto, pero bueno, pues liberal moderado, Manuel Siliceo, y lanza una ley de instrucción pública el 27 de diciembre de 1865. En un primer momento Maximiliano lo aprueba, pero no le convence del todo, eh, la, la manda a revisar, destituye a Manuel Siliceo incluso, y nombra como nuevo ministro de Instrucción Pública y Culto a Francisco Artigas, y bueno, con él viene una nueva ley de instrucción pública, la cual se decreta el 15 de enero de 1866. Esta nueva ley se compone de 5 títulos y 167 artículos, los cuales pues van a estar organizados en 20 capítulos. Ahorita vamos a ver qué era o lo esencial pues de estos títulos, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, no vamos a revisar cada artículo, pero sí me gustaría mencionar, pues, de qué iban los 5 títulos. El primero era en cuanto a la división o explicar el por qué dividir la instrucción en primaria, secundaria y superior. Entonces era una especie de introducción, de explicación, objetivos que tenía esta ley. El título 2 o el título segundo hablaba ya de la instrucción primaria. El título 3 de la instrucción secundaria, y es a la que mayor énfasis se le dio dentro de esta ley, incluso dentro de todo el misterio de instrucción pública y culto. De hecho, de los 172 artículos que componen la ley, o que componían esta ley, 132 eran exclusivos de la secundaria. No porque no importaban primaria y superior, sino que se estableció que en leyes posteriores sí iba a ser algo propio de primaria y superior, lo cual, pues con el fin del imperio no sucedió. Entonces se quedó solamente el apartado o el gran énfasis de la secundaria. Bueno, el título cuarto de la instrucción superior y el quinto de la función y de la vigilancia que iba a tener el gobierno dentro de la dirección de instrucción pública. De hecho, aquí también se menciona que en cuanto a la primaria, sí iba a estar el gobierno imperial al pendiente, pero que iba a ser sobre todo los ayuntamientos quienes iban a encargar pues de profundizar en la vigilancia de la instrucción primaria. Esta ley se acompañaba de su respectivo reglamento pues, de la ley de instrucción pública, que iba a vigilar pues todas las cuestiones jurídicas de este texto. Y bueno, pues dentro de las carencias que pudieran haberse presentado en la ley, pues me llama la atención dos, que son que no deja claro el papel de la iglesia, lo que yo les comentaba de que pues sí era necesaria la formación religiosa, pero que no fuera un clérigo el que la impartiera, eran pues meramente ideas, postulados que estaba Maximiliano, pero que no se plasmaron en la ley. Entonces no quedaba muy bien el papel, muy claro el papel de la iglesia, y tampoco se hablaba o se hacía mención del papel de la mujer, ni como profesora, ni como estudiante. Cabe mencionar que durante gran parte del siglo XIX, e incluso del XX todavía, pues las grandes opciones que tenían las mujeres pues para sobresalir profesionalmente eran dentro de la enfermería o dentro de la docencia.
Aún así, con lo de la docencia, no se dejaba en claro qué papel o qué facilidades se daban hacia la mujer. Se hablaba todo en masculino, no, pues no especificaba si ya incluían también a la mujer en este lenguaje o era netamente para hombres. Siguiente, por favor. Bien, de la instrucción primaria. Bueno, lo primero, aquí les coloqué gratuita y obligatoria. Obligatoria sí, gratuita casi, porque se tenía pensado que se cobrara un peso mensual por alumno, a reserva de que se demostrara que no tenían que la familia no tenía las condiciones para pagar este peso, y bueno, pues ahí sí ya iba a ser gratuita. En la instrucción o la ley de la instrucción primaria no deja en claro cuál era el mecanismo para que el padre de familia pudiera demostrar que no tenía el recurso. Entonces, pues, también es una laguna que quedaba aquí en esta ley. Y las materias que se iban a impartir, pues son las que se enlistan aquí. Lo que ya les comentaba, principios de religión, urbanidad, lectura. Me llama la atención aquí cómo separa lo que ahora englobaríamos en español o englobaríamos ya en educación media superior en taller de lectura y redacción. Él lo separa por materias, lectura, caligrafía, gramática castellana y también la cuestión de matemáticas, bueno, por un lado aritmética y por otro una materia propia, métrico decimal. Entonces, son pues las materias a grandes rasgos que se pretendía impartir en la instrucción primaria. Siguiente, por favor. Respecto a la instrucción secundaria, pues primero todo lo relacionado con los establecimientos privados, los colegios, como lo conoceríamos ahora. En aquella época, colegio se refería a otra cosa, ya ahorita lo vamos a explicar. Y bueno, básicamente ya haciendo énfasis en la secundaria, pues les digo, de los 172 artículos, 132 estaban dedicados o enfocados en este nivel de educación. Menciona en un apartado de la ley, no así en cada que menciona secundaria, pero en una parte se dice secundaria o preparatoria. Entonces se entiende que de la secundaria pues se brinca o ya pasaban a un nivel superior. Y de hecho, pues esta instrucción secundaria duraba 8 años. Estaba prevista que la secundaria se cursara en 8 años. Los primeros 4 en una escuela llamada liceo, y los 4 restantes se podía tomar 2 opciones. Era un colegio, pero era un colegio literario o bien un colegio de artes. En literario, ahorita vamos a ver todo lo que englobaba o las áreas que comprendía, y no solamente cuestiones de humanidades, de ciencias sociales, sino todavía un poco más. Y bueno, las memorias. ¿Qué eran estas memorias? Era una especie de reporte, pues sí, de reporte. En estas memorias se tenían que realizar al final de cada ciclo escolar por parte de los profesores, por parte de los padres de familia en conjunto con los maestros, pero pues con la supervisión y con la responsabilidad del director de cada escuela. En estas memorias se debía incluir qué se había hecho a lo largo del año, qué se había trabajado con los alumnos, si se había tomado algún cambio dentro de alguna escuela en particular. O sea, no, pues la ley dice tal cosa, pero aquí tuvimos que hacer esta modificación porque para esta comunidad escolar era necesario este cambio. Entonces ahí también se registraban las memorias y se anexaban cualquier pues especie de circular ahora o cualquier comunicado que llegara a las escuelas por parte del Ministerio de Instrucción Pública o bien desde el gobierno imperial. Entonces era como un resumen, ¿no? Un informe de cada ciclo escolar. Bueno, y también en estas memorias están algunos trabajos como de los más destacados de, de los alumnos de cada grado. Por ahí quien sea profesor,
Pero no me dejará mentir que ahora en los llamados consejos técnicos, pues se hacen algunas actividades similares, que bueno, pues se solicitan por materia alguna libreta de, o ves, para comparar el nivel de educativo que tiene el grupo, pues una libreta que se considere deficiente y una libreta que se considere destacada, y pues se pone ahí uno a analizar o a revisar, ¿no? Cuáles son los puntos o por qué esta diferencia. Entonces algo así también se incluya en estas memorias. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la instrucción superior, bueno, ya comentábamos primeramente de la universidad, que el obispo Ormachea durante la regencia la retoma, abre universidades, pero pues siguen en descuido como estuvieron durante la Guerra de Reforma, durante la intervención francesa. Entonces Maximiliano incluso consideraba, o él decía, que la universidad tal cual se estaba manejando o se entendía era de la misma forma que en la Edad Media. Entonces que no había o que ya no tenía sentido ni aplicación pues para la época, para esa época, ¿no? Entonces él decía, pues si no ha tenido grandes cambios significativos desde la Edad Media, entonces pues en nuestros días ya no es tan aplicable. Y lo que hace, bueno, pues entonces que suprime la universidad como tal, pero sí abre facultades para la instrucción superior. Explico esto. Había dos tipos de facultades. Una era la facultad mayor y otra era la facultad de estudio profesional. Carrera literaria. Aquí lo puse para referenciar nada más, pero en ese entonces la carrera no era como tal lo que consideramos ahorita como licenciatura o una ingeniería. Se llamaba estudios. Entonces se llamaban estudios, por decir, yo que estudié la licenciatura en historia o la carrera en historia, entonces debía haber dicho, hice mis estudios en historia, mis estudios en ingeniería civil, entonces eran estudios. En cuanto a lo literario, las que aparecen abajo, derecho, medicina y filosofía, son las escuelas que se abrían en estas eh, facultades, en estos estudios, y por ejemplo, estas son las primeras tres, tanto para la carrera literaria, para el ámbito literario como para lo técnico. Se pensaban estas primeras tres, pero se tenía la intención de pues aumentarlas. Repito, por lo efímero del imperio, pues ya no fue posible. Les digo, o lo que les comentaba, lo literario no nada más se concernía a lo humanístico, a lo social, sino que también incluían ahí a la medicina. Y dentro de la filosofía, o de la escuela de filosofía, se iban a llevar los estudios, pues de historia, de filología, matemáticas. Esto me llama la atención, que en esta facultad mayor de corte literario se iban a llevar matemáticas, física, química, eh, que pues ahora lo tenemos un tanto separado, ¿no? Digo, ya hay un debate sobre eso. Ciencias políticas y economía, era lo que se veía en el ámbito literario. En el ámbito técnico, bueno, pues estaba paramilitar, minas, y si bien no por primera vez pero, se menciona lo politécnico, sí es pionero esta ley de instrucción pública y cultos, el profundizar en cuanto a lo politécnico. De hecho, esta idea o eh, pues sí, esta corriente de lo politécnico se va a retomar durante la República Restaurada y durante el Porfiriato. Y bueno, eh, como con una fuerte base de, del Segundo Imperio, pero pues lo podemos ver hasta nuestros días, ¿no? Instituto Politécnico, la Universidad Politécnica, etc. Y dentro de esta Politécnica también se tenía pensado que hubiera más estudios, pero solamente se alcanzaron a establecer tres, que fueron ingeniería mecánica, topógrafos e ingeniería civil. Era lo que se veía en esta escuela politécnica. Y bueno, pues también para retomar la cuestión de la iglesia o el clero en cuanto a la instrucción superior, aquí sí se estableció que a partir
del 1 de enero de 1866 quedaba quedaba cancelada cualquier plaza o cargo que tuviera algún clérigo o alguien relacionado con la iglesia en la instrucción superior. Ahí sí es más específico esta eliminación pues de profesores, ¿no? Sacerdotes, pero no se deja de lado pues la cuestión religiosa. Insisto, sí Maximiliano, su formación católica, pues lo hacía que considerara importante y fundamental la cuestión espiritual religiosa en su esquema o en su sistema educativo. Por ahí hace o toma algunas flexibilidades. Se decreta también que ya no es obligatorio los rezos y las misas diarias, pero que sí lo fueran. O sea, miren, ya no van a venir a misa todos los días, ni van a rezar todos los días, pero sí lo van a hacer los jueves, los domingos y las fiestas religiosas, ¿no? Las fiestas de precepto. Entonces esos días sí tienen que rezar. Y tampoco se tienen que confesar cada semana. Con 3 veces al año que se confiesen, con eso basta. Entonces son como que las flexibilidades, ¿no? Por decirlo de algún modo, que toma Maximiliano en cuanto a la cuestión religiosa educativa. Y siguiente, por favor. Bien, pues de manera, mientras ahí pueden ver las referencias bibliográficas electrónicas, y ya manera pues de consideraciones finales, pues me gustaría señalar pues esta posición, ¿no? Que se tenía en cuanto a la religión, en cuanto a la religión católica y en cuanto a la iglesia católica. De hecho, pues una gran, no excepción, pero sí un gran contraste el que se llevó ideológicamente la iglesia, porque bueno, pues al ser un grupo conservador el que trajo a Maximiliano, pues esperaba la iglesia retomar muchos de los privilegios que les habían quitado durante la guerra de reforma. No fue así, al contrario, también Maximiliano lo segregó de la educación. Ya en lo político, bueno, pues se puede constatar que también tuvo problemas o algunas disputas con la iglesia, pero en cuanto a lo educativo, pues es eso, ¿no? De que no iglesia católica, pero sí religión católica dentro del sistema educativo. La cuestión de la escuela politécnica, que pues se va a retomar. Esta y muchas otras cuestiones se retomaron durante el porfiriato. No se desechó por completo pues todas las ideas que se aportaron durante el Segundo Imperio. De hecho, bueno, pues hay que recordar que Porfirio Díaz se caracterizó por iniciar su gobierno, bueno, juntando tanto a los grupos liberales como los grupos conservadores, con la idea de, bueno, pues hacer un gobierno fuerte, ¿no? Con la participación de ambos bandos. Entonces, bueno, pues en este sentido, comentar eso y que pues lo que se llegó a decretar como ley, pues duró, sí se aplicó durante la duración del imperio, pero pues muchas cosas, la gran mayoría quedaron solamente en el papel, ¿no? O en la idea de, por ahora esto, pero más adelante se verá. O por ahorita 3, pero se van a ampliar. O lo de la secundaria, vamos a darle énfasis a la secundaria, pero ya más adelante va a haber una ley propia para primaria y otra para superior. Entonces todo eso sí quedó pues en la idea, ¿no? En la intención nada más. Siguiente, por favor. Bien, bueno, pues por mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo la atención, a quienes estuvieron conectados. Agradezco también a quienes se vayan a conectar después para ver el video cuando gusten en la página de Facebook o también en el canal de YouTube, igual el mismo nombre, Unión de Arte y Cultura. Y pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Héctor, por esta presentación tan interesante. No sé si por ahí tenemos alguna pregunta. Bueno, si alguien quiere hacer una pregunta. Y bueno,
De manera general, Héctor, bueno, ya lo mencionaste en tu presentación, pero cuando Maximiliano toma el poder, ¿qué terreno encuentra en materia de educación, así en concreto? ¿Cuál dirías tú que es el desafío número uno con el que se encuentra? Sí, muy interesante la pregunta. En primer lugar, un abandono, un total abandono. Eh, de hecho, tampoco, más allá de la formación de los decretos del Ministerio de Instrucción Pública, tampoco se le puede dar mucho seguimiento, mucha atención durante el imperio. Bueno, pues porque lo principal, su objetivo, pues era darle estabilidad a ese imperio, ¿no? Hacerlo que durara. Entonces, pues antes y durante era un escenario realmente de abandono y sobre todo pues de discriminación y de pues grandes diferencias que si bien sí las señaló Maximiliano, sí trataba de subsanar eso, que no había que solamente darle importancia a las escuelas citadinas, sino también tomarle importancia a las escuelas rurales, pues realmente no se logró, no se logró y pues hasta nuestros días ¿no? podemos ver importantes mm, pues dificultades de acceso a la educación por parte de todos los mexicanos, no es igual. Claro, sí. Y bueno, mencionas también como en una primera etapa la creación de bibliotecas y museos. Y bueno, a mí que me encantan los museos, que me surge como esta curiosidad de saber qué se exhibía en ese tiempo en los museos. No sé si tú tengas esa información, ese dato. Sí, mira, pues también desde su llegada, Maximiliano, bueno, toma a México pues como su nueva patria, ¿no? A él le encantaba salir a pasear en caballo vestido de charro, las fiestas que organizaba su esposa Carlota, ¿no? También con vestidos muy a la mexicana y todo. Eh, entonces él o trató de rescatar estos, pues, valores mexicanos o identidades mexicanas que se consideran en aquel entonces, específicamente lo prehispánico. Entonces trató de retomar mucho lo indígena, lo prehispánico, eh, entonces era más o menos pues la base, ¿no? Para mostrar en cuanto a cultura, en cuanto a, en cuanto a identidad mexicana. Y ya también, bueno, pues él no dejaba de lado pues que la modernidad se encontraba en Europa y bueno, pues también precisamente por eso de la Academia Imperial de San Carlos, donde pues estos arquitectos que se iban a formar ahí y quienes tomaron los cursos de artesanos, de dibujo, bueno, fueran quienes hicieran después los edificios, las fachadas, muy al estilo europeo, lo cual, bueno, pues le iba a dar un aire de modernidad a la ciudad donde se hicieran estos edificios. Claro, sí, y creo que había demasiado material ahí, ¿no? Claro que la identidad mexicana es riquísima y súper vasta desde sus inicios. Bueno, muchas gracias. No sé si por ahí hay alguna otra pregunta. Sí, por aquí estoy viendo que hay preguntas, no sé si tú tengas acceso a los comentarios. Mm, no, no los veo, yo no los ¿No? visualizo. Si no, bueno, pues aquí les doy lectura. Elvia Rodríguez, muy interesante, muchas felicidades, gracias. Mm, Isabel, sí, pregunta, bueno, comenta, excelente explicación, gracias por compartir y tiene una pregunta. Dice, mi pregunta es, ¿aún hoy en día hay, aún hoy en día vestigios de este proyecto educativo? ¿Qué podemos rescatar de él para nuestro presente? Bien, gracias por la pregunta. Como ya lo comentaba, bueno, pues la cuestión politécnica, si bien no descubrieron el hilo negro ni fue la primera vez que se mencionó algo así, pues es la primera vez que se le da una importancia que se le considera dentro de una ley de instrucción superior, de instrucción pública y cultos, y pues el vestigio pues sería ¿no? De que se retoma en el porfiriato, se le va dando la importancia de separar esto de lo técnico de lo literario, como lo consideran en aquel momento, y con el tiempo, bueno, fue evolucionando, se fue perfilando, y pues aún hoy en día tenemos estos institutos o universidades politécnicas.
Y bueno, pues para rescatar de agua, también pues vestigios como tal, pues algunas ideas que basadas en el Segundo Imperio o no, pues existen, ¿no? Al menos en el papel existen. La escuela obligatoria, la escuela gratuita, pública, pues son preceptos que se supone son universales, ¿no? De un derecho a la educación que tiene el ser humano. Y uno pregunta, ¿qué podemos rescatar de él para nuestro presente? Pues precisamente esto, ¿no? Estos preceptos o especie de derechos humanos que se tenían considerados dentro de la educación, pues la preparación que se le daba en la escuela de servidores públicos, me llama mucho la atención esto, no era la universidad, era una escuela propia para quien iba a ser funcionario público y para quien iba a ser militar. Me parece muy importante esta preparación que se debía tener, ¿no? Lo que mencionábamos de la intención que se tenía con la Academia Imperial de San Carlos, quienes estudiaban ahí, pues sí, obviamente para su preparación, pero para una preparación del imperio hacia la modernidad. Entonces, a grandes rasgos, era la intención pues, del proyecto educativo y en general del imperio de Maximiliano. Eh, Iniciar a México en este camino del progreso y de la modernidad. Y pues creo que son todos los comentarios que están por ahí. Sí, sí, ya los estoy aquí viendo. Por ahí Iván nos dice, esas no me las sabía. Bueno, ya compartimos la información. Y bueno, si no hay alguna otra pregunta, les recordamos que este video va a estar disponible en el canal de YouTube, en nuestra página de Facebook, por quien lo quiera consultar después. Y bueno, Héctor, nuevamente muchas gracias por tu tiempo, por esta valiosa información. Interesante la charla. Muchas gracias. Gracias. Ok. Y bueno, bueno, esto sería todo. Muchas gracias a todos los que se conectaron y esperamos vernos en un próximo video. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego.